Ya, chiquillos, buenos días a todos los alumnos de tercero medio. Y bueno, con algún curso yo no los he visto ni siquiera de manera presencial, así que esto es una cuestión súper distinta, ¿ya? La que estamos haciendo. Y espero que quedemos clarito en esta clase. El objetivo de esta clase, como tuvimos un receso, es retroalimentar los aprendizajes previos, ¿ya? Y poder recordar, entender, aclarar dudas también cuando vamos explicando la materia, ¿ya? Al final entonces quedan unos minutos para que puedan hacer algunas consultas al respecto, la pueden mandar a través del chat, ¿ya? Y ahí vamos revisando, ¿ya? Vamos a partir entonces. Acuérdense que estamos hablando de educación ciudadana, ¿ya? Asignatura nueva para este año y para tercero medio. Empezamos entonces lo que es la retroalimentación, ¿ya? Lo primero es recordar conceptos básicos que nosotros estamos viendo y que tienen que ver fundamentalmente con el Estado, ¿ya? Recordar lo que significa Estado, como el organismo, la estructura básica política que existen en los países y que hay distintos tipos de Estado, ¿ya? El Estado no cambia de cada 4 años, el Estado cambia cuando la Constitución plantea un cambio en este Estado. ¿Mm? Entonces, el Estado es algo, lo fundamental, la estructura básica de la organización política que tienen los países. ¿Mm? Y todos los países tienen organizaciones políticas distintas, pero todos tienen. El otro concepto es república. La república es una forma de gobierno y en general se plantean dos formas. Nos lo explicamos en clase con los cursos que yo tuve, que hay gobiernos que son república y otros gobiernos que son monarquías. Y la diferencia está en la elección de quienes están gobernando y que las monarquías, por ejemplo, tienen, como la palabra lo dice, un monarca, un rey, y el que gobierna generalmente es un primer ministro. ¿Ya? En el caso de las repúblicas, como somos nosotros, no, el que gobierna es el presidente de la república, ¿ya? Con todos los organismos que tiene ahí para asesorarlo y que tiene que trabajar junto con él. Y el otro es la democracia. La democracia, recuerden que es un sistema que surgió en la antigua Grecia. Y la idea aquí es que las personas puedan participar en el gobierno, ¿ya? Nosotros tenemos una democracia actualmente representativa. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos nuestros representantes, ¿ya? Nosotros a través de la votación los escogemos y ellos nos representan a nosotros. Nosotros los que podemos votar en Chile son aproximadamente 14 millones. No podemos gobernar todos los 14 millones al mismo tiempo, por lo tanto, nosotros escogemos nuestro representante, ¿ya? Cuando somos ya ciudadanos. La nación, recuerden que es lo que nos une a nosotros, que los elementos que nosotros tenemos como característicos propios de cada país. Hace, por ejemplo, las tradiciones, nuestra forma de hablar, el compartir una historia, el vivir en un territorio en común. Eso conforma lo que es la nación. El territorio ya sabemos que es el aspecto, la parte física que nosotros ocupamos como país. Puede ser territorio ya sea terrestre, territorio aéreo, territorio marítimo, ¿ya? Y es lo que nosotros ocupamos y que los países tienen normalmente, ocupan un territorio y establecen fronteras, ¿ya? El gobierno, recuerden que es la administración de un país, ¿ya? Los gobiernos, esos son los que van cambiando. En el caso de Chile, como nosotros lo habíamos visto, cambia actualmente cada 4 años. Y van cambiando de tendencia política, o a veces se mantienen, se van intercalando, como sucedió en Chile últimamente, ¿ya? Eh, Aquí viene un concepto que es el Estado de Derecho, que en este momento nosotros tenemos una situación en que nuestro Estado de Derecho está restringido. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos derechos que la Constitución establece, ¿ya? Pero que con la declaración de un Estado de Derecho, por ejemplo, de excepción constitucional, debido en este caso a un problema sanitario, nosotros nuestros derechos los tenemos restringidos. Ejemplo, el toque de queda. Ejemplo, las zonas
de cuarentena obligatoria, en que si uno lo sorprenden sin un permiso, por ejemplo, sin una autorización, hay una sanción. Y, como ya dije, lo más claro es el ejemplo del toque de queda. Entonces, el Estado de Derecho es cuando nuestros derechos están plenamente vigentes. Pero en este momento nosotros, ahora en la actualidad, tenemos una restricción a estos derechos, ¿ya? El derecho a circular en ciertas horas por la calle. ¿Mm? Y lo último, en cuanto a los conceptos, está lo que son la división o separación del poder y los poderes o funciones del Estado. Aquí recuerden que hay tres: ejecutivo, legislativo, judicial. Y esto lo tienen que tener súper clarito, chiquillos, a qué corresponde cada uno. El ejecutivo, presidente de la República, ministros. El legislativo, en el caso nuestro, el Congreso o Parlamento, integrado por senadores y diputados, que hacen las leyes, y el Poder Judicial, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es la aplicación de justicia y está integrado por los jueces, los tribunales de justicia, ¿ya? Eso es los conceptos que nosotros habíamos visto en clase. Y recuerden que aquí tiene que ver con tener clarito, porque muchas veces se usan como sinónimo y no significan lo mismo. Por eso es importante tener claro y entender algunas cosas que incluso están sucediendo ahora, como lo que viene ahora. Dice, el Estado en la vida cotidiana. ¿Cómo influye el Estado sobre nuestra vida cotidiana? Ya sea como ciudadano, como estudiante, como trabajador, etc. ¿Ya? Y a través de lo que yo expliqué anteriormente, uno puede entender que el Estado sí influye, ¿ya? Influye en muchos aspectos de nuestra vida, restringiendo algunos derechos, dándonos algunos derechos. Acuérdense que se establecen leyes, las leyes nos pueden prohibir, nos pueden permitir, ¿ya? Mandar a hacer cosas. Entonces, el Estado es un elemento importante en nuestra vida cotidiana. Aunque uno diga, no, si hago lo que quiero, es difícil porque uno siempre se tiene que atener a lo que establece la ley, y la ley la da el Estado, ¿ya? Así que de ahí vamos a hacer. Relacionado con lo mismo, hay un documento en el que queda establecido nuestros derechos, o cómo se organiza el Estado en Chile, que es la Constitución Política, ¿ya? Esta Constitución Política, yo puse ahí una imagen de la Constitución actual, ¿ya? Y esta Constitución actual, acuérdense que hay aproximadamente en octubre está fijada una fecha para un plebiscito, o hay que decidir ahí, o sea, se cambia la Constitución o no se cambia la Constitución, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la Constitución? Yo ahí puse la portada, es un libro, ya es un documento escrito, y como dije delante, que es la estructura, o que otorga la estructura o base política del Estado chileno, ¿ya? Y ahora, ¿qué aparece en este libro? Aparece, por ejemplo, las bases de la institucionalidad. ¿Qué significa eso? Institucionalidad significa cómo se organiza el gobierno, ¿ya? Y las bases que tiene nuestro país para organizarse, nuestros derechos básicos, todo lo que corresponde a la organización básica de nuestro país. Otros temas que aparecen: la nacionalidad y la ciudadanía, establece de qué manera nosotros somos chilenos, ¿ya? ¿Cómo se puede obtener la nacionalidad chilena? ¿Ya? La ciudadanía tiene que ver con la capacidad de cada uno de nosotros, cuando cumpla los requisitos, de participar en elecciones o en plebiscitos, como es el que viene en octubre, ¿ya? Cumpliendo algunos requisitos y sobre todo la edad, ¿ya? La edad es la que es fundamental aquí, que hay que ser mayor de edad, y acuérdense que en Chile la mayoría de edad se cumple a los 18 años, ¿ya? Aparece una parte también con los derechos y deberes constitucionales, y eso es bien importante saberlo, tener al tanto qué derecho tenemos nosotros y que establece la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es un derecho establecido en la Constitución, ¿ya? Y que en esta época ya empieza a ser un poco más cuestionado, porque nosotros, dadas las condiciones climáticas y geográficas de las que formamos parte, nos vemos afectados por el tema de la contaminación bastante fuerte.
Ya aparece cómo se organiza el gobierno, los requisitos para ser presidente de la República, quién puede ser presidente, quiénes pueden ser ministros, etcétera. ¿Ya? Aparece cómo se organiza el Congreso Nacional, requisito para ser parlamentario, por ejemplo, para ser diputado, para ser senador, las labores que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? Y también aparece lo que es el Poder Judicial con los jueces y todo lo demás. Y hay otros temas que aparecen también en la Constitución que tienen que ver, por ejemplo, con organismos que son importantes en Chile para fiscalizar también, por ejemplo, la Contraloría General de la República y otros más. ¿Ya? Por lo tanto, tener bien presente que la Constitución, aunque se ve algo lejos, sí nos afecta en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, eso no tenemos que nosotros olvidarlo. ¿Ya? Ahora, según lo que aparece en la Constitución, el Estado chileno, según esta Constitución, tiene tres características bien importantes. Una es el carácter instrumental, significa que el Estado es un instrumento al servicio de la persona humana, ¿ya? No es un fin en sí, sino que es un medio para el desarrollo de la persona humana, tal yo puse persona humana, tal como dice la Constitución, porque alguno me puede decir, y hay otro tipo de persona, así está redactado, ¿ya? Bien clarito. La otra característica es la finalidad suprema. Lo más importante, la palabra suprema, acuérdense que significa lo que está más arriba, es el bien común. ¿Y qué significa el bien común? En que todas las personas se nos respeten nuestros derechos y dignidad, y podamos realizarnos de manera integral, o sea, todas nuestras capacidades pueden ser un aporte para la sociedad, ¿ya? Eso es el bien común. Un ejemplo, ahora es un momento importante en que uno tiene que seguir ciertas normas, ¿cierto? Usar mascarilla, lavado de manos, distancia social, quedarse en la casa. Eso es, todo eso tiene un sentido si uno lo analiza desde el punto de vista que es para el bien de todos, ¿ya? Y que nosotros vivimos en una sociedad, no vivimos solos, aislados, ¿ya? Entonces eso es importante. Y la otra característica es los deberes. El Estado tiene ciertos deberes que son propios de él, y uno es lo que se habla de la seguridad nacional o la seguridad de las naciones, que tiene que ver con que el Estado tiene que resguardar a las personas y sus derechos, ¿ya? Y tiene también que resguardar el territorio y el poder del Estado, ¿ya? Entonces, pues nosotros sabemos, por ejemplo, que todos los países tienen un territorio y que entre los países respetan sus territorios aéreos, territorio el terrestre, el marítimo, etcétera. Es un acuerdo internacional, entonces cada país resguarda su propio territorio, ¿ya? Entonces, en resumen, características del Estado chileno, es de carácter instrumental, tiene una finalidad que es el bien común por sobre todas las otras, y tiene deberes el Estado, ¿ya? Todo esto aparece en la Constitución. Y por último, tenemos acá una lectura que quiero que hagan después del artículo 1 de la Constitución. Es bien breve. Y es destacar los incisos 4 y 5 en que dice que el Estado está al servicio de la persona humana. Y aparecen las obligaciones y todo lo demás que el Estado tiene como fin realizar. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta, hay algo en el chat por ahí.